Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión os voy a hablar de un tema que fue desarrollado en su momento por la autora Mary Kay Greer, de la que ya os he hablado en muchos de mis vídeos, sin ir más lejos en el vídeo anterior, que es una de las grandes autoras del tarot, una de las grandes sabias del tarot. Es una mujer que lleva escribiendo y enseñando sobre tarot desde los años 70 y que ha publicado numerosos libros excelentes sobre tarot, la mayoría, exceptuando uno que ya os hablé de él en el vídeo anterior. Allí encontraréis todos los datos sobre ese libro. Exceptuando uno, el tarot, un viaje interior, sus libros no están traducidos al castellano ninguno. Es una pena la verdad. Y entonces en estos libros ella desarrolla, en algunos de forma más extensa, como en su libro 21 modos de leer una carta de tarot, o de forma más breve como en su libro Tarot Mirrors. Este libro ya no está disponible. Entonces en esos libros ella desarrolla la idea de que hay muchas dimensiones desde las que se puede mirar una carta de tarot, mirarla, estudiarla. Y yo os voy a dar el método más esencial y más resumido que ella da, que es el de las 4 dimensiones. Hay 4 dimensiones en las que podemos mirar cualquier carta de tarot, insisto, cualquier carta de tarot. Yo voy a utilizar la sacerdotisa como ejemplo. Cualquier carta de tarot podemos mirarla desde estas 4 dimensiones, y digamos que esas 4 dimensiones pues nos ayudarán tanto a la hora de estudiar y practicar con las cartas como a la hora de leerlas, para otra persona, para nosotros mismos, a la hora de meternos en una lectura, porque resulta que si lo podemos hacer muy lento, parándonos a mirar la carta, o lo podemos hacer muy rápido, haciéndolo en mitad de una lectura. O sea, y de las dos formas nos vale. Las 4 dimensiones están representadas por los 4 palos de la baraja de tarot, pero no quiere decir que cada pregunta esté limitada a ese palo. Insisto, esas 4 dimensiones se pueden aplicar a cualquier carta de tarot. Empezamos con la primera. La primera es la dimensión analítica, es decir, está representada con la pregunta ¿qué? Y es, es decir, ¿qué está pasando en la carta? Es decir, describir la carta literalmente, lo que vemos en ella, sin meternos por ahora en más análisis, en más dibujos, en más cosas. Simplemente miro la carta y digo, pues por ejemplo, veo una mujer vestida de azul, con una túnica de azul y blanco, con una túnica sentada, con una cruz en el pecho, 2 columnas blanca y negra cada una a un lado, un velo con granadas detrás. Literalmente lo que hay, no suposiciones propias, no nos extendamos a cosas que están fuera de la carta, no, literalmente lo que hay, con tanto detalle como queráis. Si queréis contar las líneas que tiene la carta, o los pliegues del vestido de la sacerdotisa, o hacer una lista de todos los colores que hay, o de todas las ropas que ella lleva, podéis hacerlo. Es decir, de hecho, cuanto más análisis quizá mejor, porque nos metemos más en la carta. Esto nos hace conscientes de lo que vemos y nos ayuda a no inventar, entre comillas, ¿no? Porque los demás grados de análisis nos darán ese grado subjetivo, pero por ahora nos quedamos en el tema analítico, representado por el palo de oros, es decir, lo terrenal, lo más práctico, lo más real, lo que está en la carta, ni más ni menos. De ahí pasamos al aspecto alegórico. También la pregunta aquí sería ¿qué? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Es decir, aquí analizamos los símbolos de la carta y lo que representan. Cuidado, lo podemos hacer con nuestro conocimiento de la simbología, o lo podemos hacer con lo que para nosotros representa cada símbolo. Por ejemplo, en la sacerdotisa, si nosotros sabemos que la granada es símbolo tanto de sexualidad femenina tradicionalmente
por su forma, que recuerda a la vagina femenina, sobre todo durante la menstruación, por el rojo que hay en el medio, ¿no? Y también es un símbolo de la intuición, de la conexión con el más allá y con el inframundo, porque en el mito de Perséfone esta diosa comió semillas de granada cuando estaba allí y eso hizo que tuviera que regresar al inframundo. Entonces, si sabemos eso, pues podemos aplicarlo y decir: la granada simboliza esto y esto en la carta de la sacerdotisa, por esto, por esto y por esto. Lo mismo con las columnas blanca y negra, que son las columnas de Boaz y Jaquín del templo de Salomón, y que significan él establece y él esfuerza y tal y cual, y que son de la simbología masónica también. En fin, si sabemos todo eso, lo podemos asociar a la carta y nos la enriquece. ¿Que no tenemos esos conocimientos? Pues utilizamos nuestra propia simbología. Es decir, ella lleva una cruz en el pecho. Para mí la cruz simboliza sufrimiento. Ella sufre para alcanzar la sabiduría. Hay una luna, hay lunas en la tiara y hay una luna en los pies de la sacerdotisa. Para mí la luna representa la noche, el misterio, la intuición, la feminidad, lo que sea. Pero ir analizando los símbolos y un poco el qué papel juegan en la carta. Eso enriquece la carta también. Esto me lleva al tercer nivel, el nivel moral o emocional, las dos cosas. Este nivel el nivel anterior, no sé si lo he dicho, estaba representado por el palo de espadas, el nivel alegórico, es decir, el de la inteligencia, el que analiza, pero ya desde un nivel intelectual, no desde un nivel literal. Ahora pasamos al nivel moral o emocional, que está representado por las copas. Y ahí es donde entran en juego ya nuestras emociones más subjetivas. Aquí la pregunta es ¿cómo te hace sentir la carta? ¿Qué te hace sentir? ¿Mal? ¿Bien? ¿Te parece bien lo que está pasando en la carta? ¿Te parece mal? ¿Te hace sentir alegre? ¿Te hace sentir triste? ¿Cómo crees que están los personajes? ¿Cómo te parece? Por ejemplo, ¿te parece que la sacerdotisa está seria o está triste? ¿La sacerdotisa te inspira confianza, serenidad? ¿Te da miedo o te parece misteriosa? ¿O te parece que está o te intriga lo que tiene detrás en el velo? ¿O te da paz? ¿O te parece que la sacerdotisa es sabia o que la sacerdotisa es fría o dura? Ahí entran ya en juego las emociones que tú sientes cuando observas la carta. Y también las emociones de tu consultante, porque esto muchas veces se va a poder aplicar, sobre todo cuando el tarot que hacemos es un poco terapéutico. Ya hablaremos de eso en próximos vídeos. A preguntarle al consultante qué siente cuando ve una determinada carta. Eso también nos puede ayudar a nosotros y al consultante. Y por último, el último nivel es el nivel que representan los bastos, y es el nivel espiritual. Aquí la pregunta es el por qué. Aquí la pregunta es el por qué, porque el propósito de la carta, la finalidad de la carta, la finalidad espiritual de la carta, cómo nos puede ayudar la carta, a dónde nos guía la carta espiritualmente, cuál es el camino espiritual a seguir de acuerdo a la carta, qué propósito tiene, qué nos enseña. Es decir, aquí tenemos a la sacerdotisa. ¿Cuál es el propósito de la sacerdotisa? Eso también variará de acuerdo a la persona que analice. Unos te dirán que su propósito es desvelarte secretos profundos de ti mismo, o decirte que debes conectar con tu sabiduría interior o con tu intuición, o recordarte que la sabiduría no es para todo el mundo, que hay que estudiar, sufrir, y que la puerta no está abierta para todo el mundo, y que requiere sacrificio aprender, o decirte que tienes que elevarte espiritualmente y no perseguir solo fines materiales. En fin, ya eso depende tanto de la persona que lee como de la persona que consulta,
como del resto de las cartas en la tirada. Es decir, cuál es el propósito de la carta, a dónde nos lleva, qué nos enseña, cuál es su misión espiritual, cómo nos guía. Como veis, son cuatro aspectos muy interesantes, y trabajando con ellos, ya digo, como ejercicio, es un excelente ejercicio para trabajar con las cartas, o simplemente aplicándolos a vuestras lecturas de forma rápida, pues podéis enriquecerlas muchísimo. Y bueno, eso sería todo. Espero que el vídeo os haya gustado, y como siempre os pido que si os gusta os suscribáis a mi canal. Os recuerdo que para consultas, clases y todos los servicios que ofrezco visitéis mi página web rozondasalas.es, y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.